Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri Gasteizko Berdintasunerako Eskolak antolaturiko ekitaldi berri honetara. Munduak egoera zail baten aurrean kokatu gaituenean, gure privilegioez inoiz baino kontzientzia handiagoa hartu dugu, eta horrien jakitun baginen ere, lehenago ez bezala, gure ongizate horrek beste askonengan sortarazten duen injustiziaz ohartzeko balio izan du. Kontzientzia hartzeko une bat, hori da munduak eskaini diguna, eta gaur horretaz mintzatuko gara, kontzientziaz. Argentinatik datozkigun kontzientzia taldei buruz. Gaur, martxoaren 8 osteko egun honetan, Gasteizko Berdintasun Eskolaren herri handi zikloaren baitango hitzaldi edo solasaldi berri bat eskainiko dizuegu. Oraingoan, Argentinara joango gara. Emakumeok sarri, batzeko eta elkartzeko zailtasunak pairatu behar baditugu ere, sareak josten eta bat egiten jarraituko dugulako. Aizpatasuna han eta hemen. Hoy vamos a mirar y a charlar con Argentina. Sin duda un país que durante los últimos meses ha acaparado nuestra atención en más de una ocasión. Sin embargo, probablemente hoy hablemos de invisibilización. La invisibilización de mujeres que, aun estando y participando en la política, en el activismo en Argentina, son invisibilizadas. Lo vamos a hacer con Bruna Stamato. Mujeres americanas que sufren en este país esta invisibilización junto con otras compañeras de América Latina y a las que hoy queremos dar voz y tener la oportunidad de conocer su realidad y charlar con ellas. Bajo el título Ahora que sí nos ven, experiencias de activismo americano en Argentina, la historiadora, comunicadora social y fotógrafa Bruna Stamato nos va a acercar a la realidad de la que estamos hablando, a conocer el movimiento feminista negro en Argentina. Y lo hará desde su trayectoria y experiencia como activista, como feminista y como compañera de pelea. Bruna Stamato, bienvenida, ongi etorri Euskal Herrira, ongi etorri Gasteizera. Un placer poder contar contigo, Bruna. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, es un gusto estar acá compartiendo un poco con ustedes algunas reflexiones sobre el movimiento feminista afro acá en la Argentina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto ser parte de esta escuela de formación feminista y estar acá también junto a tantas otras compañeras que admiro un montón en otras charlas, en otras oportunidades. Así que, bueno, les agradezco mucho este espacio y esta oportunidad. Sí. Sí, desde el principio de este ciclo comentamos que la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz nos había dado una opción maravillosa para conoceros, para conocernos, para charlar a mujeres que probablemente, por dificultades de todo tipo, no hubiésemos podido invitar presencialmente a Gasteiz, que ojalá pudierais venir y podáis venir en los próximos años. Pero nos había dado una opción y es porque desde la escuela se ha querido que las dificultades de la pandemia se conviertan en una oportunidad. Lo han hecho muy bien en ese sentido y desde luego nos ha servido para poder acercarnos y acercarnos en este caso a países a los que a veces miramos con imágenes que nos llegan, destacadas, decía yo antes, de informativos, de titulares en prensa, de titulares en redes sociales, y las imágenes que nos han llegado en los últimos meses de Argentina han sido brutales. Y lo primero, nos vamos a acercar a ellas, pero lo primero yo quiero saber que ahora seas tú la que nos haga la imagen de ayer en Buenos Aires, donde te encuentras, de ese 8 de marzo, porque los últimos 8 de marzo han sido importantísimos en Buenos Aires y los últimos meses, pero la imagen de ayer, que nos la cuentes tú, Bruna. ¿Qué hiciste ayer con tus compañeras en las calles de Buenos Aires? Bueno, muy bien, les cuento un poco. Pero antes de empezar, quería dejar bien claro que yo hablo desde mi lugar como mujer negra migrante. Yo soy brasileña, vivo acá en Argentina hace ya muchos años, hago parte del movimiento de mujeres afrodescendientes acá, que está compuesto por afroargentinas y también por afro-latinoamericanas, afroestadounidenses. Es una amplia gama de negritudes y de mujeres negras que compone este movimiento acá, y me parece que atrae una riqueza también
al movimiento. Entonces, hablo desde este lugar que se cruzan distintas cuestiones, no solo la negritud y la afrodescendencia, pero también la cuestión de nacionalidad, de fronteras, transnacionalidad, y bueno, eso es importante porque una de las cosas que se dicen también acá, que está instaurado en el país, es que no hay población afrodescendiente, afroargentina, y eso es un equívoco, ¿no? Hay una población bastante grande de afroargentinos, afroargentinas y afroargentines, y bueno, con quien también, por supuesto, activamos. Entonces, bueno, les cuento un poco de cómo fue ayer la experiencia del 8M. Fue una manifestación, bueno, estuvimos en las calles, ahí como los distintos años, pero es un contexto bastante particular, ¿no? En el medio de una pandemia, que hay que tomar todos los recaudos necesarios en relación a los cuidados, pero también, no solo eso, hay una coyuntura política que nos sigue obligando a seguir en las calles. A lo que va del año, ya tuvimos más de 50 mujeres asesinadas por feminicidio acá en el país, en todo el país. También mujeres trans asesinadas, o sea, los feminicidios y los transfeminicidios siguen acá y son hechos brutales, por supuesto. Y una de las pautas, una de las exigencias y una de las demandas ayer, el movimiento era justamente la justicia, y para empezar a deconstruir esa justicia patriarcal, ¿no? Porque el patriarcado obviamente está en todas las instituciones del Estado y toda la estructura de la sociedad, y eso conlleva a un problema en relación a cómo se va a lidiar con esos casos de feminicidio. O sea, es una cosa muy grave. Una de las demandas fue justamente esa, contra la violencia de género, que es brutal, sigue siendo brutal, y eso tiene que tener un fin, ¿no? Entonces, una de las consignas que tuvimos ayer también fue, bueno, no estamos todas, faltan varias, faltan muchas de nosotras que sufren con esta violencia. Entonces, también por cuenta del contexto de crisis sanitaria, otra de las cuestiones, de las demandas más urgentes era la cuestión de tener autonomía económica, poder problematizar la cuestión del trabajo en casa, ¿no? Esta carga excesiva de trabajo, incluso la precarización laboral. Muchas de las mujeres, bueno, la mayoría de mujeres son las que más sufren en la cuestión de falta de acceso a trabajo digno, a viviendas también. Entonces esa era una de las cuestiones, y sabemos que también la cuestión de la autonomía financiera, la autonomía económica es muy importante para las mujeres, inclusive para poder tener alguna posibilidad de escapar de la violencia machista, ¿no? Porque si no, si dependes económicamente de un varón, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo puedes escapar? No es así, no quiero decir que es una cuestión solamente económica, pero bueno, también es algo importante. Muchas mujeres que son jefas de familia tienen que seguir sosteniendo sus familias y sus hijos. Entonces es algo que sí estuvimos denunciando ayer en las calles, y que es necesario discutir estos puntos, ¿no? Y están plasmados también en un documento, algunos de los documentos que se elabora ahí en relación a los preparativos, en la convocatoria para el paro feminista, y eso me trae algunas cuestiones también. Por ese bien está la consigna del paro feminista para justamente
poner en destaque cómo la cuestión del trabajo de las mujeres, cómo impacta en la economía, en la vida toda, en la sociedad, y separamos eso, bueno, se queda muy evidente, ¿no? Pero el tema es qué mujeres, hay que preguntar qué mujeres podemos parar. ¿No? En un 8M. Así que hay una cuestión de clase que necesita estar muy bien discutido y llevado muy en cuenta, porque hay muchas mujeres, y sobre todo las migrantes, las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, las que están en lugares de más vulnerabilización social, es muy difícil parar en este momento. Así que el paro como consigna está muy bien. Es importante que se mantenga esta consigna, pero pensar también cómo efectivamente se hace este paro, ¿no? Y otra cosa que me parece importante, súper importante también, es la cuestión del movimiento feminista acá. Necesita tener una mirada antirracista, discutir un racismo, y ahí yo, bueno, entro más en la temática que a mí bueno, me concierne más y me parece más importante para problematizar. El movimiento feminista argentino es un movimiento que viene bueno, ahí está en una evolución que tiene, bueno, llega hasta otros lugares, otros países, fronteras, las luchas acá, es muy dinámico y es muy increíble poder vivir este momento, ¿no? Desde el 2015, con las primeras marchas de Ni Una Menos y todo, si bien surgen por un hecho de violencia machista también se pueden generar articulaciones y una fuerza, sobre todo en las pibas, en las chicas más jóvenes. Y ayer se notaba mucho que había muchísimas chicas y chiques jóvenes, y eso te trae una esperanza también de que, bueno, el movimiento se sigue expandiendo, y lo cual es súper necesario. Pero el tema de la discusión sobre afrodescendencia todavía falta. Estuve leyendo el documento que sacaron convocando al paro, los motivos por qué se hace el paro en el 8 de marzo, y había 7 puntos, y en el último punto que se hacía mención a paramos porque por el racismo, ¿no? En contra del racismo, contra la violencia racista hacia comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Y ahí hacía un poco una mezcla de, bueno, pidiendo el fin, no pidiendo, exigiendo, ¿no? Del extractivismo terricida de la tierra, la violencia contra comunidades indígenas. Y ahí el último punto hablaba en contra de la violencia contra comunidades indígenas y afro. Y utilizó, y hasta me llamó mucho la atención que se utiliza una palabra chineo, contra el chineo de comunidad y la represión policial contra comunidades indígenas y afrodescendientes. Y bueno, estuve averiguando porque en un primer momento no entendí bien lo que significaba, no es una palabra que es común en mi vocabulario, más, bueno, en mi lugar de extranjera. Y el chineo tiene que ver con la violación en relación a mujeres indígenas por parte de hombres criollos, ¿no? Hombres argentinos de la tierra. Y eso me llamó mucho la atención, porque si bien obviamente las comunidades afrodescendientes acá sufren con la violencia, bueno, violación y otros tipos de violencia, no es solamente eso. O sea, para mí eso deja muy evidente cómo necesitamos todavía seguir, seguir un camino muy largo para lograr instaurar la discusión del antirracismo acá. No puede ser que en un documento solamente en el último punto, en la última frase se hable de eso, y en un contexto que
que si bien es verdadero, pero no es solamente eso, tenemos un montón de otras demandas, inclusive la invisibilización dentro del propio movimiento feminista. Entonces es una discusión que es súper necesaria hacerlo. Esa es una de las cuestiones que precisamente te quiero plantear. Yo cuando decía al principio, comenzaba en euskera y hacía mención a que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial también, a muchas nos hace ser más conscientes de lo que ya éramos, de los privilegios, ¿no? de los que contamos, y que esos privilegios se sustentan sobre la presión, siempre sobre otras, ¿no? Sobre otras mujeres. Y que con estas charlas pretendemos, lo que decía antes, dar voz a todas las que normalmente están invisibilizadas. Y en este sentido agradecer, y quiero mencionar, porque no lo he hecho al principio y quiero hacerlo ahora, porque quería que hicieras una pequeña presentación de los rasgos generales de lo que vamos a tratar en la conferencia. Quiero agradecer una vez más a Saila y a Sonia, en este caso, que están acompañándonos con la lengua de signos, que están facilitando que muchísimas más mujeres se acerquen a nosotras, a estas charlas, que lo que pretendemos es acercarlas a ellas, y con las palabras que vamos a tener contigo esta tarde, pues acercar a todas las que de origen brasileño, de origen argentino, que estén en Euskal Herria, que nos puedan ver de un montón de lugares del mundo, y comenzando ya pues por esa invisibilización del movimiento feminista. Os habéis ido organizando en los últimos años, precisamente. Hay un debate muy interesante en los feminismos europeos sobre las identidades, sobre el reconocerse como tal, pertenecer a un colectivo. Todas las que en algún momento, por ser como nos sentíamos, hemos tenido que escondernos, sabemos lo que es la identidad, y la importancia de la identidad y la importancia de la colectividad. En los últimos años, vosotras como mujeres negras en Argentina, en tu caso, que vienes de Brasil, donde los feminicidios de carácter político hablaremos de ello, están a la orden del día, os habéis ido organizando, y en los últimos 8 de marzo, de hecho, habéis marchado juntas, ¿no? En bloques también, como lo hacemos las bolleras, lo hacemos las trans, lo hacemos las mujeres de todo tipo, lo hacemos las que consideramos que pertenecer a un colectivo pues refuerza nuestra identidad. ¿Por qué surge ese movimiento y por qué esa necesidad de juntarse como afroamericanas en Argentina y para visibilizaros en el movimiento feminista? Bueno, justamente surge de una necesidad, de la necesidad de poder, solamente juntas y organizadas podemos lograr algo en la lucha política. Y no quiere decir necesariamente también que todas tenemos, bueno, que tener los mismos planteos y, bueno, las mismas, no sé, la misma formación política, nada. Hay una gran diversidad también dentro del movimiento de mujeres negras, no solo mujeres, dentro del movimiento feminista negro, que está compuesto por mujeres cis, mujeres trans, por disidencias, por lesbianas, bueno, es muy plural también. Y me parece que es importante también dejar muy así en evidencia que hay esta diversidad, incluso de planteos. Obviamente tenemos cuestiones estructurales que nos convoca, como el racismo o el machismo, bueno, toda la violencia patriarcal, eso impacta de una manera bastante parecida en nuestros cuerpos. Pero bueno, después hay especificaciones, ¿no? Una mujer afro-argentina tiene algunas demandas que por ahí yo como extranjera no tengo. En primer lugar, es una cuestión de extranjerización de la comunidad afro acá, que es esta negación de que existan afrodescendientes en la Argentina. Yo, bueno, soy extranjera, lidio con la xenofobia, por ejemplo, que es bastante gritante también. Y bueno, se empieza el movimiento afro acá, empieza de alguna manera a partir del 2016, cuando tenemos por primera vez un taller de mujeres afrodescendientes en el Encuentro Nacional de Mujeres, que hoy, bueno, es Encuentro Plurinacional de Mujeres, es un encuentro que se hace más de 30 años, es un marco en el movimiento de mujeres, el movimiento feminista acá a nivel local y a nivel latinoamericano también, pero hizo falta que se pasaran 30 años, más de 30 años, para que por primera vez se hiciera un taller de mujeres afrodescendientes, ¿no? Bueno,
obviamente eso no quiere decir que las mujeres afrodescendientes, las mujeres negras, y acá todo el tiempo yo voy a hablar mujeres afro, mujeres negras como sinónimos, pero también es una cuestión de nombrarse y de identidad, pero yo termino haciendo como sinónimos, entonces todo el tiempo estaré haciendo referencia a las dos expresiones. Entonces, bueno, hizo falta que pasaran 30 años para que justamente se pudieran ver y ser atendidas a estas demandas, ver en algún punto, ¿no? Porque justamente se había muy instaurado, e incluso en el movimiento feminista, que no había personas afro acá en el país, y mucho menos en el movimiento feminista, y era tipo, ¿cómo no? Siempre. Hay compañeras afrodescendientes que ya frecuentaban los encuentros y después diversas otras instancias del movimiento feminista que eran militantes feministas, bueno, eran, no son, siguen siendo militantes feministas, militantes activistas feministas desde hace mucho tiempo, pero eran de alguna manera algo solitario en algún punto, porque no se tenía suficiente fuerza política o para instalar un debate que fuera un poco más profundo, un poco más amplio en relación a la cuestión del racismo y del racismo estructural, institucional, el racismo cotidiano y bueno, cómo se vive cotidianamente en relación a la discriminación y todo eso. Entonces, una vez que estamos más organizadas en el colectivo, que es súper necesario, eso sí se da la potencia política, ¿no? Y de hecho, en otras marchas o paros, bueno, del 8M o de Ni Una Menos, nosotros pudimos marchar y estar ahí como algunas colectivas, columnas afrodescendientes e indígenas, porque también se da una articulación que es muy necesaria, ¿no? En relación a poblaciones que comparten ciertas formas de opresiones y ciertas experiencias corporales. Eh, entonces es muy necesario no solo para visibilizar, porque bueno, no es lo mismo que ir a una marcha sola, como siendo una de las pocas afro ahí encontradas algunas a cada tanto, que marchar en una columna, compartiendo las consignas, bueno, planteando para estar adelante de las marchas justamente junto a las compañeras originarias, justamente para, bueno, visibilizar y poner en cuestión e interpelar a este movimiento feminista, ¿no? Y poder ahí también, tipo, ¿quiénes son las sujetas del feminismo? Las mujeres negras siempre también estuvieran haciendo parte y estuvieran también luchando por la independencia, luchando por mejores condiciones de vida y fueron y siguen siendo invisibilizadas. Uno de los íconos del movimiento feminista negro acá es María Remedios del Valle, llamada heroína nacional, nombrada Madre de la Patria, y es ella luchó en los ejércitos en la época de independencia acá, y eso, mucha gente, incluso docentes, si se preguntas en las calles, mucha gente no la conoce. Y ella era también, como pasó en otros países de Latinoamérica, que tuviera una participación de mujeres ahí en las luchas, en la lucha por liberación. También acá también pasó eso, no fueron solo hombres o solo mujeres blancas que tuvieron un rol importante. Entonces hay que rescatar nuestros íconos también, nuestras heroínas también. Lo importante para poder ser visibles y visibilizadas también es que una misma no se quiera esconder, ¿no? Precisamente muchas veces la invisibilización lo que supone es lo que muchas veces se conoce como estar dentro del armario, pero en muchos sentidos, no solamente haciendo referencia al LGTBI. Y para eso una misma tiene que sentirse, como comentaba yo antes, parte de una colectividad y sentirse orgullosa de su identidad y sentir que tiene que ser visible y no avergonzarse de ella. A eso he venido un poquito a hacer esa labor los grupos de conciencia, la asociación Tema, también de la que quiero que nos hables, porque quiero que
que te conozcan quienes nos están escuchando para que te sitúen en tu activismo y lo que supone eso, porque marchar juntas en un día como el 8 de marzo es importantísimo, pero hasta que muchas dan el paso de manifestarse en las calles, seguramente han tenido un proceso de conciencia en sus casas y en esos grupos, ¿no? Que es de los que termináis luego saliendo, ¿no? ¿Qué es esta asociación? ¿Tema qué trabajáis? ¿Qué importancia tiene también la academia en esta identidad y en esta colectividad de esas mujeres de afro en Argentina en este momento? Bueno, dale, sí, efectivamente, hay todo un proceso que estamos logrando hacerlo, porque también nos vemos en otras mujeres negras, ¿no? En otras mujeres afro y percebemos en nuestra propia negritud, nos identificamos con esa afrodescendencia, porque acá, bueno, como hay un proceso de invisibilización tan profunda, incluso mismo en familias afrodescendientes era algo que por ahí no se discutía tanto, era como casi un segredo o algo así, y entonces la gente ni siquiera podía identificarse como afrodescendiente. Y eso tiene mucho impacto en relación a la identidad fragmentada. Nosotras en general, afrodescendientes, tenemos una identidad fragmentada. Sufrimos, bueno, con la violencia de la esclavización, y ahí en los mitos nacionales, acá el mito de que los afroargentinos se murieron todos en las guerras. Entonces no hay, murieron todos, es algo del pasado, hoy no hay. Y eso no da, claro, y sigue teniendo una connotación demasiado negativa, ¿no? Entonces hay que revisar y resignificar esa historia, y es un proceso que en algún punto es también bastante doloroso, porque vas a revisitar muchos lugares y vivencias y experiencias de violencia, de dolor y todo eso. Entonces, también el hecho de encontrarnos, y ahí encontrarnos en el taller, por ejemplo, de mujeres afro del Encuentro Nacional, fue una cosa tipo un descubrimiento, wow, hay muchísimas más otras mujeres afrodescendientes como yo, y se empieza a gestar también grupos, agrupaciones, colectivas y todo, se empieza a percibir toda la potencia política que son las mujeres negras organizadas, ¿no? Para, bueno, luchar por sus derechos. Y ahí, entrando un poco en Tema es una asociación, es una colectiva feminista, afrofeminista, que se llama Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas, y surge justamente de una necesidad de tener un espacio donde podíamos compartir experiencias. ¿Qué era ser una mujer afrodescendiente acá en la Argentina? El tema está formado por compañeras acá de Argentina, de Colombia, de Brasil y de Cuba y de Uruguay también. Entonces teníamos esa experiencia, distintas experiencias en nuestros lugares de origen como mujeres negras, pero también muchas experiencias que eran bastante similares acá en la Argentina. Entonces, y era algo en algún punto también un camino un poco solitario, ¿no? Porque, no sé, se suele pasar todavía hoy igual, hoy por suerte un poco menos, pero suele pasar que muchas personas afro, están en espacios que son bastante emblanquecidos, y ahí el espacio de la academia, por ejemplo, es uno de ellos. Cuando estás en un ambiente universitario acá, puede ser que no te cruces con otra profesora, otro profesor, o otro alumno, otra alumna afrodescendiente, y eso es bastante difícil, ¿no? Porque también hay una necesidad de fortalecer, no solo fortalecer la identidad, porque también es un proceso que pasa por ahí, por el acceso a la educación, pero hay un tema de estudios incluso, ¿no? Yo llego a la universidad, no tengo en la mente de una disciplina ningún autor o autora afrodescendiente.
¿Y cómo se hace? ¿No? Siempre se sigue teniendo un único discurso que es un problema y está mal, también no hay una diversidad de perspectivas, nada. Y eso está muy naturalizado, muchísimo naturalizado. O sea, no como si la ciencia o la producción de conocimiento fuera algo realizado solamente por personas blancas. Y eso no es así, ¿no? Bueno, el conocimiento científico, la literatura, todo, hay muchísimas afrodescendientes que están en este lugar de producción de conocimiento y de producción de arte, de literatura, todo. Bueno, entonces tema en algún punto surge de esta necesidad de hacer lugares de encuentro para, bueno, que pudiéramos compartir esas experiencias acá de ser negra en un país que justamente dice que no hay personas negras. Entonces ahí hay todo un histórico de estás en la calle y sos una persona exótica, la gente quiere sacar fotos porque es como si fuera un monumento, no una persona, eso te saca completamente la agencia, te pone en el lugar de objeto y es muy fuerte, eso tiene impactos en la manera como vivís, obviamente. Pero se va tomando forma, surgimos en 2015, tema. Primero como un grupo de amigas que se juntaban a comer y todo, a compartir experiencias o mirar una película o algo que tenía que ver con experiencias de ser afrodescendiente en otros lugares del mundo. Y ahí también, conforme hay un proceso de maturación también de la propia colectiva y de nosotras que formamos la colectiva. Vino en 2016 el taller de mujeres afrodescendientes que se sigue haciendo hasta hoy, ¿no? Ahí también se empieza a gestar otras posibilidades y otras maneras de actuar políticamente. Surge una potencia ahí. Y ya en 2017 o 2018, no me acuerdo bien, yo me olvido las fechas, así que soy malísima con fecha, pero me parece que 2018 empezamos a hacer unos talleres, yo no, talleres Las Conversadoras Negras, justamente porque era priorizado tener mujeres afrodescendientes negras y afrodescendientes en estos talleres, que funcionaron como estos grupos de conciencia que, bueno, teóricas feministas como Bell Hooks o Patricia Hill Collins hablan en sus obras, ¿no? Dicen, bueno, un poco de esa experiencia de juntarse con otras mujeres para compartir las vivencias. Y eso es muy potente porque primero te ayuda a fortalecer como una sujeta política, porque un cuerpo negro es también un cuerpo político, ¿no? Y eso es muy importante, te ayuda en la lucha también contra el racismo, porque te dejas de naturalizar un montón de violencias que sufrís y por ahí si no nos llega la información de que eso es una violencia racista, puede ser que no termines de entender, porque el mundo todo está estructurado para que se naturalice un montón de violencias. Por eso también hay muchas mujeres que son machistas. Claro, tenemos una estructura de la sociedad que es machista y si no tenés acceso a un pensamiento crítico, si no tenés la posibilidad de tener acceso a eso, un pensamiento crítico, alguien que te diga, que te ayude a la formación, es muy difícil darse cuenta sola. O, bueno, si no sos de una familia activista, militante, ¿no? Porque hay otras urgencias en las familias afro, las familias negras, no sé, tener una vivienda, poner comida en la mesa, eso es otra urgencia que no pasa necesariamente por la militancia. Entonces empezamos a hacer los talleres, también eran talleres en que también pensábamos en relación eh, a, a la organización donde, por ejemplo, no hubiera ninguna jerarquización de saberes. No importa si sos académica, si sos docente o si no tenés ninguna formación, eso la verdad que no tiene la menor importancia, no hay una jerarquización de saberes. Sentábamos en una ronda, una rueda, un círculo, y todas tenían la palabra
de igual, ¿no? Después se hacían también las propuestas en general eran hacer grupos más chicos para trabajar en conjunto y de ahí al final tener una apuesta en común. Y eso fue algo que a lo largo del tiempo era muy interesante ver cómo se iban estableciendo y fortaleciendo los lazos entre las participantes, cómo se iba fortaleciendo incluso la identidad de cada participante. Y también, bueno, era realizado una vez por mes y cada encuentro tenía una premisa, una propuesta de trabajo. Entonces pudimos charlar sobre identidad afro, sobre la importancia de la estética también para la reconstrucción de esta identidad, hablamos de feminismo negro, hablamos de un montón de cuestiones que tenía una base fundamentada en propuestas y en textos de pensadoras feministas negras, pero no era solo eso, podía ser también trabajado de otra manera. Y eso me parece que es muy importante y es muy válido para generar un espacio de confianza, para también discutir teoría de alguna manera, pero no solo eso, ¿no? En esta posición de una persona es la dueña del saber y las otras están ahí solamente recibiendo, no, porque en definitiva todas tenemos que aportar, ¿no? Y el movimiento de mujeres negras está hecho por mujeres de distintos lugares, de distintas experiencias, de distintos campos, de los sectores populares o no, y que no son solamente académicas. Y una de las cosas interesantes del tema también es que es una de las primeras colectivas que ha formado no solamente, pero formada por mujeres que tuvieran acceso a un curso universitario. Y eso no es un dato menor, porque sabemos que las comunidades afrodescendientes, así como las comunidades indígenas, son las que tienen menos posibilidad de tener acceso a la educación. Y eso es un derecho, ¿no? El acceso a la educación, así como a vivienda, bueno, acceso a la justicia, todo eso son derechos y en las sociedades latinoamericanas en un contexto de desigualdad que es tan tremendo, la herencia de la esclavitud para la población afrodescendiente es justamente la falta de acceso a derechos básicos. Entonces muchas de nosotras somos la primera o la segunda generación de la familia que pudimos tener acceso a enseñanza universitaria y eso de verdad es transformador. Porque te ayuda a tener, te da otra posibilidad de trabajo, te ayuda a formar el pensamiento crítico, te ayuda también a dejar de naturalizar un montón de cosas que son racismo, pero que no entendía, tipo, si no tenés la información, puede ser que no tuviera esta posibilidad de entenderlo. Entonces eso es muy importante también en relación a colectiva. De hecho, eso puede ser uno de los motivos que comentabas antes, ¿no? Como muchas mujeres, cuando la prioridad es llevar un plato de comida, que son jefas de familia, a la mesa, van a plantearse estas cuestiones identitarias. Precisamente por eso mismo probablemente se les niega el derecho muchas veces a la educación y a la enseñanza, porque eso les va a hacer empoderarse, les va a hacer tener ese conocimiento y cambiar las estructuras, que precisamente mujeres, Mariel Franco, que sé que a la que le tenías mucho cariño y bueno, la tienes porque está ahí, acudía la noche que fue asesinada una charla de mujeres jóvenes negras que cambiaban las estructuras precisamente porque tener acceso a la educación es la base también para esa identidad, para esos grupos de conciencia, para esa colectividad. Y has mencionado algo de lo que yo quería hablar, muy importante, de la estética, del cuerpo como algo político, porque vamos a hablar de los cuerpos también. Hay una cuestión que siempre nos ha llamado mucho la atención cuando hemos tenido conocimiento de ella a las blancas privilegiadas. Y es la cuestión de la obsesión de la blanquitud por parte de algunas negras, que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con lo que decíamos antes de negarse a una misma, de avergonzarse, de no tener identidad, de no querer reconocerse. ¿Por qué la importancia del cuerpo político como sujeto político, como elemento de lucha y no como lo que me decías antes, que ha sido tremendo escucharte como cuerpo de exótico,
objeto de fotos, ¿no? En una Argentina en la que aparentemente no hay negras. Tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia de pasar de ser ese cuerpo exótico para fotografías a las demás? ¿Por qué dejar de querer obsesionarse con la blanquitud, a la que hemos obligado desde nuestros privilegios probablemente, para reivindicarse como mujer negra, con tu cuerpo de mujer negra como elemento político? ¿Por qué? Bueno, sí, es fundamental justamente en esta construcción de identidad, ¿no? La verdad, estamos en un proceso de fortalecer esta condición de sujetas. Y eso porque por mucho tiempo fuimos consideradas objetos de estudio, en la esclavización objetos, un elemento más de la máquina laboral, o sea, eh, no éramos consideradas sujetas y sujetos, ¿no? Porque a los hombres negros también les pasaba, en relación a, bueno, o la producción de conocimiento, o la individualidad mismo, ¿no? Una de las cuestiones de la colonización, y ahí la blanquitud también está ahí en relación a la estructura de poder, se necesitaba justificar por qué la esclavización de determinados pueblos o no. Entonces se hace toda una construcción para que personas afrodescendientes sean vistas como infantiles, como salvajes, como, no sé, con el cuerpo, el color equivocado, o la lengua salvaje, todo eso. Y se sigue repercutiendo y se sigue muy instaurado eso, ¿no? Entonces, bueno, mujeres negras en general son vistas como objetos de placer para hombres o incluso mujeres blancas, y de ahí también la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres negras, y algunas figuras que son unas imágenes súper estereotipadas de las mujeres negras. ¿Qué pasa acá en la Argentina? Pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, que es algunos lugares comunes, que es la mujer negra o prostituta, o la empleada doméstica y subordinada que tiene su vida para servir a personas que en general blancas, que son quienes tienen poder económico para sostener eso, ¿no? O, bueno, o vinculadas, no sé, solamente pueden ser, la manera de salir a estos lugares sería ser cantantes o ser bailarinas, algo así, vinculadas solamente al arte, ¿no? Porque también tiene relación con el cuerpo. La construcción de nuestras sociedades acá en Latinoamérica es el sujeto, la sujeta blanca, bueno, principalmente el sujeto blanco es el detentor de conocimiento, y las personas que son, bueno, en este caso negras, no son. Tienen el cuerpo que es una máquina y son, bueno, necesitan la tutela de esta persona blanca. No, eso tiene que ver con la estructura de poder de la blanquitud. Y para mí me parece muy importante hablar eso, nombrar eso, porque es una estructura de poder también. El sujeto universal es un sujeto blanco. A donde se apunta es este ideal de blancura o de blanquidad o de blanquitud. Entonces, por eso también se generen muchas mujeres negras que no tienen conciencia, o que no pudieran tener esta conciencia, porque justamente el sistema no las dejó tener esta conciencia, apuntan a acercarse cada vez más al ideal de belleza que es dada por la blanquitud, o sea, un tipo de nariz que es distinto al tipo de nariz que tenemos nosotras, una tez más clara y todo eso, pelo lacio, porque justamente pasamos toda la vida siendo enseñadas a que nuestra nariz no está bien, la boca no está buena, el pelo mota o el pelo afro, eso no está bueno. Entonces hay un proceso de no valorizar estas características.
Pero cuando tomamos conciencia y la conciencia crítica de que estamos inmersas y sometidas completamente a esas estructuras raciales y empezamos a darnos cuenta y a fortalecer nuestra identidad como una identidad política, se empieza un proceso de resignificación de todo eso. Entonces, por ejemplo, llevar el pelo afro, el pelo mota, cómo se lleva sin tener que dejarlo lacio, ese es un acto político. Eh, Poder abrazar sus características y verse como potencia y es un proceso de empoderamiento también, que no es solo individual, es un proceso colectivo también de empoderamiento, es una potencia política, es resignificar la manera como las personas me miran también, no corroborar esta cuestión de que, bueno, me ven como un ser exótico. Yo quiero negar esto. Yo no soy una persona exótica. Yo soy una persona con distintas características, con ¿no? Un fenotipo distinto, pero eso no me hace exótico. La construcción social que tenemos acá en las Américas, y bueno, en Europa también, es una construcción que está anclada en el ideal de ser blanco, blanca, blanque. Y eso hay que poner fin a eso. Entonces, la politización de los cuerpos es muy importante también por eso. El hecho de que yo lleve mi turbante y con orgullo, eso tiene que ver con rescatar elementos culturales africanos y tiene que ver con un proceso de fortalecimiento de mi identidad también, y es una identidad política, porque también la politización de los cuerpos es lo que nos ayuda en la lucha antirracista. No hay nada de equivocado conmigo, con mi cuerpo. Equivocado está el sistema que me construyó como una persona y cargada de estereotipos que no condicen con la verdad. Entonces, tipo, nada, hay que desarmar este discurso. Precisamente yo quería plantearte esto antes de entrar a una cuestión que sé que muchas de las que nos están viendo quieren que tratemos, que es por lo que decíamos al principio, que muchas veces los últimos meses nos hemos quedado impactadas, maravilladas, hemos empatizado, hemos sentido solidaridad con vosotras, con imágenes que nos llegaban, sobre todo de plazas de Buenos Aires, con la cuestión del aborto, pero es que es fundamental entender la cuestión del cuerpo como sujeto político, como elemento político, porque si hablamos del aborto hablamos de la defensa de nuestro cuerpo, de poder decidir con nuestro cuerpo y por lo tanto no avergonzarnos de ello formaba parte de esto. Sin más, por una curiosidad, que igual no. ¿Tú conoces la serie Cómo defender a un asesino? Una serie estadounidense. No, No. tal vez conozca cómo es, en inglés es How to Get Away with Murder. Sí, sí. Está bien, es porque a veces me pierdo en las traducciones. Sí, claro, está bien, sí. Pero sí, conozco. ¿La conoces? No sé si la has visto, parte. Un pedacito, sí. Te lo digo porque yo la cuestión, la has comentado con el turbante, con el pelo, algo que me mató y de hecho lloré cuando lo vi con mi pareja, eso es la protagonista, sin más no vamos a contar nada porque no es el tema tampoco de la conferencia, pero la protagonista es una mujer afro en Estados Unidos, empoderada, abogada de prestigio, en una universidad dando clases de derecho brutal, que todos los alumnos y alumnas se pelean por llegar a sus clases porque es de las mejores en esa universidad y en el estado de Estados Unidos en el que ella da clases, imparte clases, y da esa imagen de fuerza, de empoderamiento, y cuando llega a su casa se quita una peluca que esconde su pelo afro. Y ahí es donde se muestra totalmente vulnerable. Y a mí, esa imagen, no veas la serie si no quieres, pero que te cuenten en qué capítulo va eso y ve eso, porque es una imagen brutal cómo se sienta ante el espejo y ella se desnuda y porque ella hace muchos discursos sobre el empoderamiento a lo largo de la serie y de verdad que son 3 minutos de un empoderamiento brutal o de una toma de conciencia y de un zasca a las demás, a las blancas, te lo aseguro. Y como decía antes, los cuerpos como elementos políticos y la defensa de los cuerpos y de la decisión sobre los cuerpos.
El derecho al aborto en Argentina ha sido seguido en los últimos meses por los medios de comunicación, por las feministas de muchos lugares del mundo. Lo habéis vivido, lo hemos sentido desde aquí, hemos intentado mandaros fuerza, han sido momentos muy duros, también momentos en los que salisteis a las calles y comentábamos antes de estar en directo, pues que era complicado, ¿no? Contener esa emoción, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que estamos, pero era imposible no estar en ese capítulo de la historia. Pero ¿cómo se ha vivido por parte de las mujeres de las que estamos hablando, de las mujeres afro, todo ese movimiento? Bueno, bueno, también es una cuestión, fue discutido también en las agrupaciones, bueno, cuando estábamos ahí juntas, estuvimos en todas las marchas anteriores, estuvimos en las calles también, porque es una cuestión que tiene que ver con nosotras también, ¿no? Justamente por esto, por tomar, el poder de tomar decisión y de decidir sobre nuestros cuerpos es solamente nuestro. No, por eso hay que estar el derecho que nos garantice tener todas las condiciones para, si una mujer necesita realizar un aborto, pueda hacerlo, o bueno, si no, no, pero es un derecho y eso tiene que ver con esa autonomía también, ¿no? Necesitamos tener cada vez más autonomía. Entonces, estuvimos ahí en todos los momentos de poner el cuerpo en la calle para sumarnos a la lucha para la legalización del aborto en Argentina. Eh, pero no, en algún punto también, por ejemplo, previamente la aprobación, que fue una cosa increíble porque es una lucha que viene desde hace muchos años, ¿no? Estar ahí en este momento, a pesar de un contexto pandémico que era muy difícil, pero también era un momento era un momento histórico. Estar viviendo la historia y poder ver un logro de años de lucha del movimiento feminista, de los movimientos feministas, ¿no? Porque, bueno, es muy diverso el movimiento feminista, los movimientos feministas. También poner el cuerpo en la calle, vivir esa experiencia de estar ahí fue muy emocionante y fue tipo, wow, la comprobación de que podemos organizarse con una lucha que lleva mucho tiempo, pero solamente a través de la lucha se logra garantizar derechos. Pero una cosa anteriormente, y eso que llama a la atención, y era una de las discusiones que también teníamos en el marco de colectivas afrodescendientes, era, por ejemplo, cuando se dio toda la estancia del debate en diputados en los años anteriores, 2018, 2019, no hubo una persona afrodescendiente, bueno, una mujer o un cuerpo que tenga la capacidad de gestar, no había afrodescendientes. Y eso llama mucho la atención también, cómo el movimiento feminista hegemónico está fallando en este punto. ¿Cómo si nosotras estamos en la calle? Nosotras seguimos, bueno, peleando por tener acceso a derecho. Nosotras llevamos ahí el pañuelo colado en el brazo, en la mochila, en la cartera, todo. Estamos ahí en esta lucha. Eh, ¿Cómo no nos tienen en cuenta para también compartir esta experiencia, ¿no? Y es porque, bueno, falta una mirada para la cuestión racial acá. Pero bueno, dicho eso, se hace también, bueno, con otras compañeras se hizo, por ejemplo, una consultoría para poder dar apoyo a mujeres afrodescendientes que necesitaran tener acceso, bueno, a informaciones y todo eso. Y fundamentalmente estuvimos en la calle, bueno, a ver, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También pasa por la problemática que tiene que ver con nosotras afrodescendientes. Y mujeres negras y mujeres afrodescendientes, desde los tiempos de la colonización, tuvieron mecanismos de, bueno, de con hierbas o con otras cosas, de cuando no podían tener
los hijos e hijas también tenían métodos abortivos que son tradicionales. Eso es algo que pasaba también. Entonces, más allá de una cuestión moral, bueno, eso tiene raíces históricas también. Había conocimientos ancestrales, tradicionales, para el aborto. Y bueno, entonces es una cuestión de derecho fundamentalmente, tener derecho a qué hacer con sus cuerpos, ¿no? Y eso, por ahí hay una falta de entendimiento de una manera general, que es poner esa cuestión en un campo moral cuando es una cuestión de políticas públicas y de salud. Básicamente política pública y de salud. Y hay que, bueno, el Estado tiene que hacer políticas públicas, ¿no? Y las mujeres también, que no se siga infantilizando, y ahí no solamente las mujeres negras, todas las mujeres, porque la mujer tiene plena conciencia y poder de decisión y tiene que tener autonomía sobre qué hacer con su cuerpo. Entonces, bueno, estamos hablando de derechos y que también está vinculado a todas nosotras, ¿no? Política pública y salud, que como bien mencionas, es responsabilidad del Estado garantizar la salud de todas las personas en este sentido, pero hemos hablado un poquito y has dado alguna explicación sobre la visibilización de las mujeres negras en el propio movimiento o movimientos feministas, cómo no había habido una participación previa, ¿no? en debates previos en torno a este tema, pero enlazando con algo que hemos mencionado también, ¿no? Que son los feminicidios políticos, de carácter totalmente político, de mujeres negras, de activistas negras, no solamente en Argentina, en otros países, fundamentalmente en Brasil en los últimos años, que han sido brutales, que vienen, en cierto modo, a poner encima de la mesa el trabajo que se está haciendo por parte de esas mujeres como referentes, ¿no? De las mujeres y de las comunidades negras en general, pero que también evidencian una situación de amenaza continua. Y yo lo que te quería plantear es precisamente en Argentina, y luego que me hagas una valoración general de lo que está sucediendo, si estos asesinatos, estos feminicidios, los de carácter también muy político, porque por una parte está la no seguridad de las mujeres negras y por otra parte el asesinato directo por parte de, bueno, pues no sé si del Estado o de estructuras cercanas al Estado, ¿no? Si es una amenaza para que se pare todo este movimiento en el que estés trabajando en los últimos años, que cada vez es más visible y que, como decía, en muchos países está teniendo como rostros referentes a mujeres, ¿no? Hablo de mujeres también indígenas, de mujeres negras, en movimientos no solamente feministas, hablo de movimientos ecologistas, económicos y demás. ¿Cómo relacionamos todo eso, ¿no? Por una parte el querer empoderarse como mujer y por otra parte la falta de seguridad y la amenaza y el miedo, ¿no? que esto genera. Ujú. Sí, es un gran problema, ¿no? Porque tiene que ver también con la lucha por justicia social, ¿no? Y estamos lidiando con fuerzas eh, que son muy potentes y peligrosas y estructurantes de nuestra sociedad, porque la lucha por la tierra, por el derecho a tierra, por ejemplo, estás lidiando con, bueno, con el gran capital, ¿no? Y para el capitalismo lo que se quiere mantener es el status quo, y lo que de lo que se trata acá es justamente cambiar esta estructura que no da más. No se puede seguir en un mundo con tamaña desigualdad y tamaña opresión. No se puede, hay una herencia histórica, también una deuda histórica con poblaciones indígenas y afrodescendientes que, bueno, hay que pagarlas de alguna manera. Incluso en el momento que estamos viviendo ahora, estamos haciendo la destrucción del planeta que es de todas nosotras y todas nosotras. O sea, por un sistema económico que es devastador, ¿no? Entonces estamos caminando también, eh, pero para una extinción, para un gran problema en relación a la naturaleza, los recursos naturales. Y
Bueno, y la cuestión es que las lideresas indígenas y afrodescendientes están en una lucha por justicia social, la lucha por sus pueblos, en la lucha por condiciones de vida, para comer, para seguir teniendo acceso a la tierra, a plantar, y bueno, tener una estructura o tener estructura para su propia comunidad. Eh, y eso políticamente tiene sus costos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de mantenernos en relación a la organización política, solamente fortaleciendo las alianzas y con organización política podemos lograr cambios, podemos seguir en la lucha. Y el caso Mariel también es muy paradigmático en este sentido, porque era una mujer negra que ella estaba ocupando un lugar que teóricamente no era para que una mujer negra ocupara, ¿no? Era una mujer villera, lesbiana, o sea, no tenía que estar ahí como representante política. Y sin embargo, sí, obviamente tenía, porque, bueno, ella era la representación de un montón de gente que necesita tener representación política en la organización de los estados como tenemos, ¿no? El estado democrático de derecho está basado en la organización política y, bueno, tenemos que vernos reflejadas ahí también, por una cuestión de acceso, por una cuestión de poder hacer políticas públicas para esta comunidad, que son las comunidades más subalternizadas, y bueno, porque por una cuestión de representación política también, ¿no? Brasil es un país que tiene más del 50% de la población afrodescendiente, y no tiene representación política a altura de tamaña cantidad de población afro. Y ella tenía un compromiso político con su pueblo, con su gente. Era un compromiso con la justicia social, precisamente. Pero bueno, fue un intento fue un feminicidio político, es un crimen que necesita explicación, también es una violación de derechos humanos, de todo, es algo brutal. Se necesita hacer justicia por, bueno, investigación como debe ser. Y también, pero por otro lado, nos hizo ver que también podemos y debemos estar en este lugar de representación política. Fue un intento de silenciarla, pero que también reverberó en un montón de otros lados, ¿no? Incluso con otras mujeres que trabajaban con ella, que se lanzaron en la política también, que son representantes en sus ciudades, en sus comunidades, en sus estadios, todo eso. Y es muy cierto lo que se dice mucho, que es, ella se convirtió en semillas, ¿no? Y está floreciendo en un montón de lugares alrededor del mundo, diría yo. Entonces, entiendo que estamos en una coyuntura, en un escenario político que es delicado, es difícil, es duro, pero también evocar la memoria de Mariel es poder pensar es tener algo de esperanza y pensar maneras de articulación política, de una agenda política que pueda ser efectiva para la justicia social de la sociedad, ¿no? De todos los pueblos y especialmente afrodescendientes e indígenas. Precisamente decías, ¿no? Claro, Mariel era todo lo que no quiere el sistema que tiene que estar, y curiosamente cuando la asesinaron, como te comentaba antes, porque yo por eso decía lo de la amenaza, bueno, esto está planeadísimo probablemente, pero claro, coincidió que volvía de una charla, jóvenes negras moviendo las estructuras, esto tú lo mencionas en uno de tus artículos, y para mí cuando lo leí, digo, claro, es un aviso a las jóvenes para que no sigan su camino. Yo, sin embargo, pensaba, si a mí no asesinan a Mariel y me preguntan por una concejala de Río de Janeiro, jamás hubiese sabido el nombre de una concejala en Río de Janeiro.
una concejala en Brasil. Y ahora lo sabemos. El efecto es el contrario, probablemente. Lo que pasa es que el precio a pagar es muy alto, evidentemente, y lo asumís en vuestra colectividad. Pero es que venís de una situación muy jodida, muy dura ya. Y por lo tanto, pues yo creo que Mariel no solamente fue un revulsivo y otras muchas mujeres para vosotras mismas, sino que ya podríamos nosotras ya mencionar a concejalas de Río de Janeiro en otros lugares del mundo gracias a ella. Y Bruna, yo sé que y encima no sé si te notas, que te emocionas cuando menciono a Mariel, porque sé que era una persona muy importante. Sí. Bueno, pues que sepas que para nosotras lo es también. Y bueno, pues es una gozada poder hablar con alguien que la ama y que la quería tanto como tú. Y tenemos al otro lado precisamente a mujeres que también están encantadas de poder tenerte y de poder plantearte preguntas que algunas igual han ido saliendo, pero las vamos a comentar porque, mira, sí que es verdad que se centran algunas en el movimiento LGTBI, que la hemos mencionado, porque Mariel no solamente era mujer y negra, encima también tenía que ser, oye, era si es que lo tenía todo, y por eso es un referente para muchas de nosotras. Nos preguntan, Bruna, vamos a empezar con las preguntas de las compañeras. Nos preguntan, ¿cómo encajas en el feminismo decolonial la ampliación del sujeto de las mujeres al colectivo LGTBI? Y te planteo también, ¿el movimiento feminista en Argentina va de la mano y comparte luchas con el movimiento LGTBI o son luchas paralelas? Bueno, yo creo que también, como hemos hablado un poco del feminismo afro dentro de los feminismos, podemos también encajar toda esta lucha en el movimiento LGTBI. ¿Nos contestas a estas dos cuestiones? Dale. No, por supuesto, el movimiento feminista acá está también, bueno, el movimiento LGBTI está contemplado en las luchas del movimiento feminista. Hay una alianza que es muy necesaria y muy fundamental. Tanto es así que una de las consignas de ayer del 8M era el cupo laboral trans y travesti. Las compañeras trans y travestis están también en las calles con todas nosotras por la ampliación de los derechos de su comunidad. Entonces sí, es una lucha que se da, y acá hay también una discusión sobre las disidencias sexuales que es mucho más amplia que en un montón de otros lugares. Entonces, bueno, en Argentina hay una ley de matrimonio igualitario desde hace muchos años, hay una ley de identidad de género desde hace ya muchos años. Todo eso es una conquista del movimiento LGBT y Q, pero aún me olvido alguna letra, mi disculpa, pero bueno, a veces también con el propio idioma termino hago una mezcla. Pero son luchas que están ahí completamente juntas, que van juntas. Por supuesto, hay también las feministas transfóbicas, que es un gran problema, es tremendo, porque para mí no se puede decirse feminista si hay una transfobia de por medio. Hay distintos sujetos del feminismo y sujetos del feminismo. Y si es una lucha comprometida con justicia social, no se puede hacer una exclusión por una cuestión de cisgeneridad o transgeneridad. Tipo, no da a esta altura del momento político que vivimos, no da. Entonces el movimiento acá también queremos un movimiento transfeminista y un movimiento transfeminista afro, porque hay muchas compañeras afrodescendientes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, yo me incluyo también, y bueno, no se puede decir solamente pensar una identidad desde un solo lugar, por eso cuerpos comportan distintas identidades también. Entonces, yo creo que, bueno, una parte de la pregunta contesté, y la cuestión del feminismo decolonial, ¿cómo Sí. era la pregunta? Nos plantean cómo encajar el feminismo decolonial, que en este ciclo de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz hemos trabajado mucho el feminismo decolonial y nos piden encajar el feminismo decolonial o en el feminismo decolonial, perdón, la ampliación del sujeto de las mujeres
al colectivo LGTBI. Yo creo que va muy relacionado con lo que has respondido, creo que va con la cuestión de la identidad mujeres, porque también es un debate que aquí está dando muchas polémicas que bueno, has respondido, pero si quieres Sí, hay que dar profundizar. sí, hay que dar este debate, ¿no? No hay una única sujeta del movimiento feminista, porque ¿qué pensamos cuando decimos mujer, ¿no? Una mujer blanca de determinada clase social, y eso la verdad que no me representa, como no me representa un montón de otras compañeras que tienen que ser contempladas también en el movimiento feminista. Entonces, yo pienso el feminismo negro, que también tiene una perspectiva decolonial, porque es la descolonización de los cuerpos y de la producción de saberes y de todo eso, que es un proyecto de justicia social, ¿no? Entonces, si hablamos de justicia social, hablamos de derechos para distintas sujetas, distintos sujetes. Entonces, no hay que poner en cuestión mujer o sujeto mujer como si fuera algo universal. Aquí hace pocas semanas, en Pamplona, agredieron a un niño de 11 años y desde entonces no quiere salir a la calle, al parque. Y yo decía, mira, pues en nombre del movimiento que lleva reivindicando durante años que se nos vea en la calle y de la reivindicación del espacio público, en mi nombre, por lo menos en nombre de ese movimiento, pues no vamos a hacer cierto tipo de cuestiones. Y ahí queda. Nos dicen también, Bruna, ¿no consideras que en el feminismo se está fortaleciendo en exceso todo el tema de las identidades subjetivas en vez de buscar objetivos comunes sobre los que plantear proyectos políticos? No sé si entiendo la pregunta. Yo pienso que habla de la importancia que se le está dando al debate de las identidades más, bueno, alguna vez probablemente muy relacionado con algo que también hemos mencionado ahora, que es los debates dentro de los propios movimientos feministas, en lugar de buscar esos proyectos políticos comunes, bueno, con la importancia que tienen que tener esos debates o con la cabida que tienen que tener, yo creo que va por ahí. ¿No consideras que en el feminismo se está fortaleciendo en exceso todo el tema de las identidades subjetivas, es decir, de la cuestión de la identidad y la colectividad a la que una pertenece, sí, a la cuestión identitaria, más que al proyecto político común que podamos tener, y por eso hablamos de feminismos, ¿no? Más que de feminismo. Yo creo que quiere plantear esta compañera esta cuestión. Está bien. No, para mí en absoluto tiene, una cosa no quita la otra. La cuestión de la identidad no, y de fortalecimiento de la identidad, y principalmente la identidad afro, no nos quita fuerzas en relación a los distintos otros planteos dentro de los movimientos feministas. Al contrario, atrae una diversidad de miradas que es mucho más favorable. Por eso, ¿no? Bueno, seguimos excluyendo a compañeras que siguen sin tener acceso a derechos y no da. Y otra vez, por eso el feminismo negro que estudio y que planteo tiene un compromiso con justicia social. Entonces no es solamente fortalecer la identidad o tener una discusión identitaria, que es importante, obviamente, pero estamos hablando de cambiar estructuras también, cambiar estructuras de poder y de dominación. Entonces yo no veo, la verdad, yo no veo como la cuestión de fortalecimiento de identidad, no veo cómo puede ser opuesta a la cuestión, a la lucha por derechos, por justicia social y todos los otros planteos del movimiento feminista. Al contrario, para mí es algo que viene a fortalecer. Bruna, en relación a esto, esos debates que por supuesto son enriquecedores, y yo creo bueno, con las diferentes trayectorias políticas que podamos tener, las que nos están viendo, tú, yo, sí que a mí los feminismos me han aportado mucha capacidad de debate, sí que me está dando la sensación de que en los últimos tiempos nos estamos centrando mucho más en esas rivalidades, incluso que no son ideológicas, sino más bien coyunturales, Danias, pero porque nos hemos dejado a veces llevar por toda la ola que nos rodea y que creo que es el propio sistema, generado por el propio sistema, y que tiene el interés en que nos estemos pegando más que debatiendo para no ponernos de acuerdo, porque entonces si nos ponemos de acuerdo el cambio estructural probablemente pueda llegar antes, ¿no? No sé si
y con todo esto, por supuesto, con respeto a todas las opiniones de todas las compañeras y con las que seguiremos tejiendo redes. No sé si te da la sensación de que a veces, ya hablábamos de la educación, de la importancia de la educación, que a veces no estamos haciendo los debates en los lugares apropiados, ni de las maneras apropiadas, que nos estamos limitando a debates de 140 caracteres. No sé si podemos nosotras mismas o qué podemos hacer para pararlo, porque el sistema yo creo que está encantado con esto, y con esto no quiero decir que haya que terminar de debatir, ¿no? Sino hacerlo de otra manera, no sé. Sí. Sí, seguro, yo tengo la misma impresión, ¿no? Los debates por las redes son importantes sin duda. Hubo, no sé, y también hay un alcance que podría no ser pensado, era algo que no se imaginaba hace unos años atrás, pero no es solamente ahí. El activismo de la red social es importante, pero no encierra ahí toda la potencia del movimiento. Eh, y pienso también que, por ejemplo, cuando se hace determinados tipos de debate y se plantea determinados tipos de cosas, por ejemplo, la necesidad y la urgencia de prácticas antirracistas, hay una tendencia, hay mucha resistencia de compañeras blancas en el feminismo de escuchar eso y de hacerse cargo de esta cuestión. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y pasa también muchas veces cuando las compañeras travestis y trans están planteando la cuestión de la hegemonía, sí, también tipo hay una resistencia en muchos lugares. Entonces, ¿qué explicita eso? Explicita la propia estructura de poder. Vivimos una estructura de dominación cisgénera y blanca. Entonces, no escuchar las voces de estas otras sujetas del feminismo es una manera de seguir corroborando eso. Entonces, bueno, es necesario también hacer una revisión interior de prácticas de cada una y cada agrupación. Cuando una mujer afrodescendiente denuncia racismo, incluso en el marco del movimiento, ¿por qué está denunciando racismo? A ver, ser una activista antirracista, yo no soy activista antirracista porque, bueno, no tengo nada más que hacer y me da súper gusto hacerlo. Es una necesidad que tiene que ver con mi propia existencia, porque no puedo más vivir en un mundo racista que yo soy tomada como una persona, como, incluso ni siquiera como persona, ¿no? Porque el racismo te quita todo, incluso tu condición de persona. Entonces, si una mujer negra está planteando el racismo, está haciendo una denuncia de racismo en el marco de los movimientos, ¿por qué hay una negación, una resistencia tan grande a aceptar eso? Porque, bueno, hay una estructura racista ahí que hay que ser revista y hay que ser pensada. Entonces, la cuestión es mucho más profunda. Pero eso también que pienso que no es solo una cuestión de identidad, es una cuestión de estructura. Bueno, debemos, ya en las escuelas, la educación es un camino que abre muchas posibilidades de tener un pensamiento crítico de verdad y muchas veces tomar la crítica también, no como un ataque personal, pero dejarse interpelar por la crítica y por esta denuncia de racismo. Porque bueno, cuando decimos eso es porque está impactando de una manera profunda en nuestras vidas. Entonces es importante pensarlo en eso, es importante pensar en la construcción racial, de la jerarquización racial en nuestros estados, en nuestras sociedades. Es importante estudiar historia, no solo estudiar el feminismo, es estudiar historia también, porque lo que vivimos hoy es consecuencia de un pasado, y es un pasado que está muy vibrantes ahí en nuestras vidas, que es la construcción de esta jerarquización racial. A personas blancas solo, no las nombran como blancas, como hegemonía, porque bueno, son chidas como la norma y nosotras somos las otras. Tipo, hay una relación, hay una dialéctica ahí. Yo solo soy otra porque hay una norma. Entonces, supuestamente yo no soy la norma. Entonces, ¿por qué eso? Hay que empezar a cuestionar eso. No es tomar la crítica como un ataque, es tipo, la cosa es mucho más profunda de que solamente una discusión identitaria, que es
obviamente súper importante, pero es mucho más profunda. Entonces es importante también en la educación, estudiar historia es fundamental. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿No? Estudiar historia que no tiene por qué ser, porque no siempre todo el mundo y todas todas tienen acceso a una educación académica, puede ser en grupos de conciencia, en asociaciones como tema. Nosotras tenemos también grupos alrededor, la Escuela de Empoderamiento de Vitoria-Gasteiz, que nos da estas oportunidades para la toma de conciencia. Bruna, por lo tanto, si no cambiamos las estructuras de nuestros propios movimientos feministas, difícilmente, ¿no?, cambiaremos la estructura del sistema, revertiremos el sistema. Sí, sí, totalmente. Y ahí, bueno, hay que tejer alianzas, hay que revisar nuestras prácticas, revisar nuestra agenda política, revisar quiénes son las sujetas de los feminismos, en donde estamos, ahí como activistas, como militantes, de todo. Y también es, no sé, pensar en qué podemos hacer también en los lugares donde estamos, en las familias, en las escuelas, en pequeños grupos, en los espacios de acción popular, pensar qué podemos hacer también con el lenguaje. Todo eso está cargado de sentidos, de significados. El lenguaje es súper racista hasta hoy. Entonces, bueno, una vez que tenés algo de conciencia, podés dejar de usar palabras racistas, por ejemplo. Eso también es una práctica política. O los medios de comunicación, como tiene una fuerza los medios de comunicación hegemónicos, por ejemplo, a seguir manteniendo esas estructuras de dominación. Entonces, es importante que hagamos este ejercicio también, ¿no? Individual y obviamente que es un ejercicio colectivo, las que podemos tener acceso a algo de información, tener este compromiso político, compromiso con una otra manera de organizar el mundo también, y cada vez más otras voces, porque es fundamental, el mundo es muy diverso, no hay un único sujeto blanco europeo de clase burguesa, el mundo es mucho más amplio que eso, entonces hay que empezar a desarmar este discurso. Hay que estudiar historia, decías, Bruna, y hay que hacer historia también. La habéis hecho, la estáis haciendo. Tú encima como historiadora, yo no sé si fuiste historiadora, bueno, feminista seguro que antes, pero luego te hiciste historiadora por eso, por serlo, pero lo que estáis aportando desde de las colectividades a las que perteneces, desde el país al que perteneces, desde el país de origen, Brasil también, es increíble para probablemente llenar esas páginas en la historia que alguien se dedicó a arrancar por interés. Bruna Stamato, comunicadora social, historiadora, fotógrafa, activista, feminista. Ha sido un verdadero placer estar contigo en esta charla, que esperemos que pronto puedas visitarnos, que puedas acercarte a Euskal Herria y que cuando nos acerquemos nosotras a Buenos Aires nos puedas acoger, porque estamos deseando algunas vernos en esas plazas desde las que nos han llegado fotografías en los últimos meses que de verdad nos han hecho llenar de orgullo. Bruna Stamato, un besazo, es que ricasco y hasta pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, sigamos tejiendo las redes y pronto, espero que pronto tengamos encuentros presenciales aquí y ahí. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo, Bruna. Un abrazo.